A Paso Firme es una presentación de Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay con COPAR. Hola amigas, hola amigos, estamos empezando el programa Paso Firme. Hoy el programa va a estar interesante, espero que les guste, porque vamos a estar hablando sobre temas que realmente hacen finalmente a la filosofía de la libertad. Por ejemplo, una frase de von Mises, vamos a estar hablando sobre cómo el Estado distorsiona finalmente el esfuerzo de la gente estableciendo precios mínimos, precios máximos, el tema del salario mínimo, la cuestión que hace finalmente a la justicia. Ahí voy a estar proponiendo un nuevo orden social que vengo denominando precisamente para salirnos del estatismo que está muy enraizado en nuestro país y prácticamente en todo el mundo, y en consecuencia tenemos que volver a las raíces que hicieron posible finalmente el desarrollo, el progreso de las naciones, tomando en cuenta la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Desde luego, los temas que nosotros abordamos parten de una roca firme, que es desde luego aquella que se sustenta en los derechos individuales. En nuestro país, esta línea de pensamiento, por diversos motivos históricos que ya hemos explicado en ocasiones anteriores, y que de luego lo vamos a seguir profundizando, tiene sus raíces históricas. En consecuencia, creo yo que estamos a tiempo para cambiar el rumbo que hoy tenemos. Esto solamente se puede cambiar con ideas diferentes. No podemos tratar de cambiar haciendo lo mismo, porque eso sería sencillamente una necedad, es decir, sería realmente una deseconomización de los recursos que lamentablemente dañan en particular a las personas más necesitadas. Por eso es que el capitalismo liberal siempre ha beneficiado a las personas que realmente necesitan, aquellas que quieren salir adelante sin protección, desde luego, por parte del Estado y de ningún político y burócrata, porque hay que ser sinceros, al final y al cabo los políticos, los burócratas, el Estado mismo es realmente como una bota sobre el cuello y toda la vida de una persona. En consecuencia, este es un punto importante a determinar. Vamos entonces ahí a través de producción a la frase que hoy les tengo aquí para que ustedes reflexionen y que tomemos en relación, en cuenta precisamente para el día de hoy. La frase dice así: algunos izquierdistas creen que el mundo comunista funcionaría bien si la gente buena estuviese a cargo. No se dan cuenta de que, por definición, la gente buena no quiere controlar la vida de los demás. Este es un punto importante, de luego, que no podemos nosotros soslayar y no podemos dejar de lado, porque la tendencia de los estatistas, de los colectivistas, y ahí están los comunistas, están los socialdemócratas, están aquellos que por supuesto están pretendiendo siempre dirigir la vida de la gente, pensando que ellos son superiores a los demás, lo que hacen es precisamente tratar de verse como buenas, y de esta manera ocupan el poder, y de luego al ocupar el poder están por supuesto deseosos de establecer cada vez más leyes, cada vez más imposiciones. Hay que dejarle a la gente en paz, hay que dejarle a que la gente procure su propia felicidad. La gente no es tonta, la gente en realidad, si nosotros la dejáramos sin las ataduras que hoy tiene el estatismo, pues sencillamente yo le puedo asegurar, señora, señor joven que me estás viendo, la gente va a cooperar en ese orden social del cual la escuela austríaca de economía, la más grande escuela, por supuesto, de filosofía y economía que se tiene en el mundo, nos va a, de alguna manera, a iluminar para que las personas finalmente lo puedan lograr
a través de sus propias decisiones sin tener que finalmente tener que dañar, imponer a su prójimo sus propios designios. Dejar a la gente en paz, dejar que la gente coopere, que utilice su libertad, su propiedad privada, es el camino que tenemos que seguir. Pero para ello, desde luego, tenemos un inconveniente que aquí estamos precisamente todos los lunes tratando de desentrañar y mostrar al público. El Estado, esa organización delincuencial, criminal, desde luego, tiene que hacerse a un lado. Y en consecuencia empecemos por tener un Estado mínimo, para luego, por supuesto, no tener ningún Estado. Y en consecuencia empecemos, por ejemplo, con tener un solo impuesto. Una prédica que vengo haciendo desde hace un buen tiempo atrás, en mis charlas, conferencias, en las universidades, y lo vengo proponiendo con argumentos consistentes relacionados precisamente a las áreas multidisciplinarias del conocimiento, la filosofía, la economía y el derecho, las tres fuentes del conocimiento humano que nos permiten visualizar, analizar mejor la acción humana. Vamos seguidamente a un pequeño corte, nos vemos enseguida. Seguidamente vamos a estar hablando sobre el tema de los precios, en particular el relacionado al salario mínimo legal. Yo creo que el salario mínimo legal no es que tenga que reducirse o el salario de los trabajadores tengan que ser menos. Yo quiero y tengo la propuesta de que los salarios de los trabajadores tienen que incrementarse. Es al contrario de los que permanentemente vienen diciendo que tenemos que tener cada vez más control de precios por parte del gobierno, estableciendo, por ejemplo, ese salario mínimo oficial. Ese es un error. Al contrario, si nosotros liberamos los precios, como de hecho deben ser, porque los precios son relaciones subjetivas que realizan las personas para decidir sobre algo determinado, para la compra de un bien o un servicio, para ofertar un bien o un servicio. Y el trabajo es precisamente eso, un servicio que se oferta a una persona y la otra persona le dice, por supuesto, que está en condiciones de aceptar ese trabajo y por lo tanto las partes tienen que realizar un acuerdo voluntario. Los que te dicen, señora, señor joven, que el salario mínimo obligatorio tiene que ser mantenido por el Estado, te está diciendo que sigas siendo un esclavo. Los que dicen que el salario mínimo tiene que mantenerse, lo que hacen es sencillamente beneficiarle o tratar de congraciarse con 2 de cada 10 personas, cuando que en realidad los precios que se establecen en el mercado se tienen que establecer precisamente a través de la cooperación o el intercambio de propiedad que realizan las personas. Y precisamente el trabajo, lo que se llama la actividad de una persona, es sinónimo de propiedad privada. ¿Y por qué le tiene que fijar el precio el gobierno al trabajo de una persona si esa persona puede ganar pero muchísimo más de lo que dice precisamente hoy el salario mínimo legal? Cuando los gobiernos se entrometieron en los precios, por ejemplo, sea de un servicio o un bien, lo único que acarrearon es, en primer lugar, escasez, desempleo, y hasta llegaron a crear y lamentablemente dar como efecto muchas muertes en muchos lugares. Por eso les invito, y ahí ustedes van a ver precisamente la imagen de un libro que les recomiendo lean, y especialmente les recomiendo a los estatistas, a los neosocialistas, que permanentemente están con este tema de controlar los precios, que no es más que controlarle a la vida de la gente. Lean este libro y saquen sus conclusiones.
Estos dos autores escribieron este libro que se llama 4000 años de control de precios y precisamente ellos hicieron un estudio pero extraordinario, histórico, económico, donde ellos fueron demostrando desde Babilonia, pasando por todas las civilizaciones que hemos tenido aquí en nuestro planeta y de una manera, desde luego, la conclusión es siempre la misma. Si nosotros establecemos el control de precios y colocamos por debajo del mercado, muy pronto, por una regla básica precisamente de la ley de la oferta y la demanda, y decimos que los precios tienen que ser muy bajos para que supuestamente todos puedan comprar, supongamos, un producto determinado, pues lo que vamos a tener es muy pronto escasez. Porque los oferentes, o sea, las personas que quieran ofrecer ese producto, van a recibir la señal de que ya no es necesario producir más porque sencillamente no les va a dar la posibilidad de tener rentabilidad. Y en consecuencia, si estas personas no tienen rentabilidad porque los precios están dictados compulsivamente por el Estado, pues nadie va a dedicarse a ofrecer ese producto determinado. Eso sucede con los precios denominados máximos, que son los precios por debajo del mercado. Están los precios mínimos, que es el que se establece por encima del mercado. Y esto crea desempleo, porque cuando nosotros subimos el precio, lo que hacemos es precisamente que muchas personas, desde luego, quieran ser parte de ese salario mínimo que le está otorgando el Estado. Pero ocurre que como estas personas no tienen en ese momento la productividad, la capacidad, el conocimiento, la destreza, entonces quedan radiados de la formalidad. Y eso crea desempleo, crea falta de oportunidades, le perjudica en particular a las personas más jóvenes, que son la mayoritaria, por cierto, en nuestro país. Y en consecuencia lo que estamos es manteniendo un régimen de status quo. Es un antiguo régimen que le beneficia a 2 de cada 10, perjudicándole a 8 de cada 10. Estos son números, señoras, señor. No es que uno está inventando. O sea, cuando nosotros estamos ante esta situación, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la regulación estatal de los precios siempre causan daño. Y los daños son provocados especialmente a las personas que muchas veces no tienen la voz ni la representación. Por eso que a mí me extraña mucho que los políticos, desde luego, no puedan tomar en cuenta que en realidad ellos deberían representar a la mayoría, los desempleados y los informales, 8 de cada 10. En cambio se dedican, y ahí salen algunos supuestamente nacionalistas que dicen, nosotros jamás vamos a dejar que se saque el salario mínimo oficial por parte del Estado porque esa no es la ideología de este partido, etcétera, cuando que en realidad le están precisamente dañando a la clientela donde está la mayor cantidad de personas, es decir, precisamente a los que necesitan que haya más libertad económica en cuanto se refiere al salario. Esto no significa, vuelvo a decir, que las personas van a ganar menos, al contrario, pueden ganar mucho más, pero son las personas las que tienen que decidir. Pero para ello tenemos que hacer precisamente este cambio que vengo proponiendo y que le he denominado también nuevo orden social en el campo laboral, por el cual, por supuesto, las cargas sociales del IPS tienen que desaparecer. Que la gente elija si quiere seguir en IPS, por supuesto, pero no puede ser que el 9% lo tenga que pagar el trabajador y el empleador tenga que pagar 16%. Es un costo demasiado alto que hay que dejar que las personas decidan, o acaso las personas no pueden decidir por sí mismas. Este es el tema de fondo. En consecuencia, no se olviden de leer y buscar ese libro, yo creo que les va a gustar mucho. 4000 años de control de precios que lo único que ha creado es precisamente desempleo, hambre, miseria, y han relegado precisamente a las mayorías populares que desean y por supuesto tienen derecho, por supuesto, a tener un mejor porvenir. Muy bien, nos vamos a un pequeño corte, no se vayan. El siguiente tema
me pareció interesante mostrarles porque realmente ustedes van a ver que aquí se está cometiendo una gran injusticia. Y la injusticia tiene que ser corregida. El hecho de que haya una injusticia no significa que tengamos que estar soportando un hecho deleznable que precisamente conspira contra los derechos de las personas. Y ahí ustedes van a ver en la imagen que justamente había preparado y que hablaba precisamente y que dice en una información lo siguiente. Se le va a otorgar a las familias de Joelito Filártiga, que fue una persona lamentablemente victimizada y destruida su vida, en este caso por el régimen de Stroessner, y se le ha otorgado una indemnización de 47 millones de dólares. Si es que no escuchó bien, le vuelvo a decir, 47 millones de dólares. Personalmente, yo estoy de acuerdo que haya una indemnización. La indemnización se tiene que dar desde luego, como toda persona lo debe tener. El hijo del vecino, que por supuesto tiene un inconveniente, debe recibir una indemnización cuando realmente la otra parte le ha causado un daño, un perjuicio. Esto está establecido en las leyes pertinentes. De esto no hay ninguna duda. En consecuencia, si alguna persona sufre un percance, un daño de diversos motivos, por supuesto que tiene que recibir una indemnización. ¿Dónde está el problema aquí? Que esos 47 millones de dólares, que no es poca cosa, no puede ser que lo pague el Estado, lo tienen que pagar los responsables de la muerte de la persona, que en este caso cayó sobre un joven que en su momento, ¿verdad?, era el hijo precisamente de una persona que luchaba contra la dictadura, en este caso Joelito Filártiga. Por supuesto, que se le indemnice a la familia, pero lo tienen que indemnizar los responsables del gobierno de entonces y las personas que estaban involucradas directamente. O sea, los que le torturaron, los que le asesinaron, los que fueron cómplices y encubridores y de luego las autoridades que estaban en ese momento al frente del gobierno. Esa es la forma correcta de hacer una indemnización. Lo que no está bien y es incorrecto es que doña Juana, don Mario, que están allá viviendo por Canendillú, que están allá en algún lugar de nuestro querido Paraguay, sean los que le paguen a la familia, en este caso esos 47 millones de dólares. Porque ese dinero, que vuelvo a repetir, es multimillonario, para tener ese dinero ya nunca más te dedicas a cualquier cosa, te dedicas a viajar toda tu vida. 47 millones de dólares va a ser pagado por los más pobres de este país. La gente cree que los recursos salen del árbol, ¿verdad? Muchas veces alguno tiene esa idea de que todavía por lo visto uno puede tener un arbolito ahí en su casa, ahí en el patio, y puede sacar ahí un 100.000 guaraníes cuando quieran. No funciona así la vida. Los recursos siempre son escasos. Hay que trabajar, hay que invertir, hay que sacrificarse, cada uno de acuerdo, por supuesto, a su propia capacidad, desde luego. Unos ganarán más, unos ganarán menos, pero lo que importa es que los recursos siempre son escasos y no pueden ser retraídos, es decir, sacados por la fuerza a la gente. Especialmente, vuelvo a insistir, esos 47 millones de dólares lo van a pagar las familias más pobres de este país. Y eso no está bien, eso es un acto de injusticia. ¿Y por qué sucede esto? Y ahí voy a la cuestión de fondo y que no voy a cansarme de decir. Esto se debe a que nuestros intelectuales, entre comillas, los centros de estudios, las universidades, todos enseñan que el Estado se tiene que encargar de todo, que el Estado te tiene que ayudar, que el Estado se tiene que encargar. A los que le ayuda al Estado son los que de alguna manera tienen algún amigo ahí
que de alguna manera tiene ese contacto con el Estado. Pero ese hombre y esa mujer común de la calle que no puede conseguir esa suerte de apoyo, ese está perdido, ese no tiene ninguna posibilidad de tener resarcimiento alguno. ¿Cuántas personas que tuvieron que enfrentarse a cuestiones de accidente de tránsito o cuestiones que hacen precisamente alguna indemnización nunca percibieron nada? Porque desde luego acá hay un problema también de justicia, de administración de justicia, que es lo que vamos a ver precisamente en el posterior bloque luego de esta sección, porque en el Paraguay no hay justicia. Acá en el Paraguay ciertamente todavía la gente no muere de hambre, pero sí muere de injusticia. Es inadmisible que las personas no puedan obtener justicia y por sobre todas las cosas se les haga pagar por algo que no hicieron, porque como le estaba diciendo don Juan o doña María, don Hilario, que están en algún lado ahí de nuestro territorio, ¿por qué ellos van a pagar o van a aportar con su trabajo esos 47 millones de dólares, que por cierto allí están con un problema precisamente para repartirse ese dinero? Eso no está bien y en consecuencia este es un tema de reflexión que lo tenemos que poner sobre la mesa, porque es muy importante que las personas tomen en cuenta que la justicia es un acto importante que no puede nomás así dejarse de lado. Por eso es que vamos a estar hablando en la siguiente sección del programa sobre lo que se llama la justicia. Y ahí vamos a estar hablando sobre el concepto genuino de la justicia. Justicia no es sacarle a uno para darle a otros. Justicia no es hacerle pagar al que no tuvo nada que ver con la muerte de una persona y ocurre que le está pidiendo dinero para pagarle finalmente a otros. Eso no es justicia, eso es injusticia. Por eso es que esta indemnización de 47 millones de dólares realmente se merece una forma nueva de análisis. La indemnización me parece bien que exista, pero no lo pueden pagar las personas que nada tuvieron que ver con esta cuestión relacionada precisamente a la muerte de Joelito Filártiga, con quien por supuesto ¿verdad? Yo no lo conocí desde luego, pero que por supuesto tiene que ser resarcida a su familia. En consecuencia, para eso se hizo la Administración de Justicia. Pero en el Paraguay no puede haber verdadera justicia porque los jueces, los fiscales, los abogados, los senadores y los diputados son jueces y parte. Ellos se abroquelan. Están unidos por un mismo cordón umbilical, que es la cuantía de dinero que se van a repartir desde y con el Estado. Esto se tiene que cambiar. Por eso es que yo vengo proponiendo un nuevo orden social. Y lo vamos a lograr en la medida que uno mismo se dé cuenta que nosotros ya no tenemos que poner nuestra vida, nuestra libertad y propiedad en manos de unos cuantos personajes corruptos, badulaques, inútiles, ineficientes, como lo es el jurado de enjuiciamiento. ¿Ustedes se imaginan que el artículo 253 de la Constitución Nacional dice que los que van a juzgar a los jueces son 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia, 2 miembros del Consejo de la Magistratura, 2 miembros de la Cámara de Senadores y Diputados, todos abogados? Es decir, los que precisamente le designan a ellos, a los jueces, van a ser finalmente los que le van a enjuiciar. No, señores, eso es lo que se llama juez y parte. Y eso no puede finalmente subsistir. Tenemos que cambiar eso porque el Paraguay necesita realmente una concepción correcta de la justicia. Y de eso vamos a estar hablando en el siguiente bloque. Nos vemos enseguida. Muy bien, en este último bloque vamos a estar hablando sobre la justicia y su administración. La justicia ha sido definida de manera correcta por el gran pensador romano Ulpiano, quien decía "Iustitas contas e voluntas sum quaequi tribuendi". Eso significa que la justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. Ulpiano realmente tenía mucha razón y han pasado
miles de años desde aquella consigna que todavía hoy se estudia. Fíjense que la expresión de Ulpiano dice dar a cada uno lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Su libertad, su vida, su propiedad privada. Eso es lo suyo, lo que el ser humano tiene como inmanente, forma parte de sí mismo. No es que el Estado o alguien le dio a una persona esos derechos. Esos son derechos naturales. Y los que creemos, por supuesto, en Dios es porque provienen precisamente de nuestro Creador. Es decir, forman parte de nuestra misma existencia, lo que es de cada uno. Y de esa acepción de la justicia, pues precisamente nosotros tenemos que lograr que la administración de justicia pueda garantizar precisamente la vida, la libertad y la propiedad. Pero lo que hoy tenemos, amigos, amigas, realmente no lo va a garantizar. Y ahí ustedes van a ver en la placa, por ejemplo, el artículo 253 de nuestra Constitución Nacional, en la que se establece precisamente los miembros que van a enjuiciar y a remover a los magistrados. Y ustedes van a ver allí, por supuesto, que tanto los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, senadores y diputados, abogados en este caso, tienen que de alguna manera conformar desde luego este jurado de enjuiciamiento establecido en nuestra Constitución, y son ellos jueces y parte. O sea, este sistema no puede funcionar, y no puede funcionar porque desde luego ellos se abroquelan, se unen entre sí para de alguna manera proteger sus mismos intereses. Y eso no es porque la persona per se sea mala, sino que los incentivos que de alguna manera va teniendo esa persona, desde luego hace que defienda nada más y nada menos que los intereses del grupo. Y de esa manera es imposible que haya justicia. El pobre no puede tener justicia. El que está injustamente recluido o que de alguna manera no tenga un contacto con el más poderoso o con algún contacto allí con la política, pues sencillamente no va a tener justicia. Son excepcionales los casos en donde realmente se puede contar con una genuina justicia. Por eso tenemos que ir a ese nuevo orden social que les vengo proponiendo y que ustedes me pueden seguir también a través de las redes sociales y en mis escritos de los domingos en los periódicos, en el diario La Nación. Y ahí, por ejemplo, yo sostengo que en cuanto se refiere al enjuiciamiento de los magistrados, el procedimiento tiene que ser de esta manera. De la lista de abogados y de personas connotadas, honorables por supuesto, se hace un concurso y se le designa a estas personas que por supuesto tienen que consentir para ello, y de esta manera, de una lista ad hoc, es decir, para cada caso se designa las personas que van a enjuiciar al juez determinado, y en consecuencia, luego de realizar su resolución correspondiente, estas personas no podrán volver a formar parte del jurado de enjuiciamiento por lo menos en 2 años. De esta manera vamos a lograr que no sean juez y parte, como hoy ocurre. Vamos a lograr que sean personas fuera del sistema las que hagan el juzgamiento. Y número 3, esto va a ser mucho más transparente, mucho más, por sobre todas las cosas, eficiente, y va a evitar ese abroquelamiento, esa suerte así de conjunción de intereses que estas personas de algún modo u otro defienden, porque de luego entre bueyes no hay cornada, como se dice. Y en consecuencia, el sistema de jurado de enjuiciamiento tiene que ser modificado. Nosotros en el Paraguay necesitamos realmente una justicia que realmente cumpla con aquello que le había dicho sobre la frase, en este caso de Ulpiano, dar a cada uno lo suyo. Lo suyo es lo que dice precisamente la filosofía libertaria, la vida, la libertad y la propiedad. Esos son los derechos naturales del ser humano. Más allá de eso no existen derechos, porque por ejemplo nosotros vemos, por ejemplo, en la Constitución, que está muy mal, por cierto, derecho a la vivienda, derecho a la tierra, derecho a esto, eso no son derechos. Los derechos se tienen que adquirir a través del esfuerzo, del trabajo, no pueden ser otorgados como una dádiva
por parte del Estado. Eso es lo que está destruyendo el concepto de justicia y hace que finalmente no tengamos precisamente eso de dar a cada uno lo suyo. Necesitamos un nuevo orden social y la justicia es fundamental, porque si no tenemos justicia, las inversiones, las mejores condiciones de vida no se pueden dar en cualquier lugar del mundo, y menos todavía en los países emergentes como el nuestro. Muy bien, les dejo esta reflexión final diciéndoles que estamos en condiciones de hacer un gran mejoramiento en nuestro país, pero tenemos que cambiar el rumbo que hoy tenemos. Tenemos que salir del estatismo. Tenemos que, por sobre todas las cosas, hablar de vientos de libertad. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. A Paso Firme fue una presentación de Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay con Copar.